Recibimos la visita del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Edmer Trujillo Mori. Es la primera entrevista que tiene con nuestra emisora. Muy buenos días. Bienvenido, ministro. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Raúl. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Sí, muchas gracias por la invitación y estamos para poder responder las preguntas que nos puedan formular. Bueno, sin duda una de las grandes expectativas del programa, de los planteamientos de Pedro Pablo Kuczynski han sido el tema del saneamiento y el tema del agua. Haberse posicionado de este tema que realmente es dramático. Además está en la mente y en el quehacer de las personas todos los días, ¿no? Y que realmente conmueve eso como el de la vivienda, porque estamos acostumbrados a que los gobiernos sucesivos hagan anuncios sorprendentes en el sentido de que se ha hecho tal cosa, se ha construido, hemos dotado de agua y saneamiento, y sin embargo la realidad, al final de cuentas, que observamos y que ustedes deben haber visto ya, no bien entraron al ministerio y al gobierno, resulta pues que es decepcionante, que algo está pasando, que toda la inversión y toda esta idea de que se hacen cosas, al final de cuentas se encuentran particularmente deterioradas o simplemente no han tenido efecto. ¿Cuál es el nudo del problema con respecto, por ejemplo, a saneamiento? Gracias, Raúl. ¿Qué es lo que han observado ustedes y que consiste en, naturalmente, la ilusión de que se disponga agua y saneamiento para todo el mundo? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a una situación límite tan extrema cuando, si revisáramos los discursos presidenciales de los últimos 20 años, veríamos que todos hablan de que se ha hecho un esfuerzo enorme en agua y saneamiento? Don Raúl, hace 25 años comenzó mi experiencia en agua y saneamiento, cuando salí de la universidad como ingeniero sanitario. En ese momento, el contacto que uno toma con el sector recibe un diagnóstico. El diagnóstico de ese momento es el mismo ahora, 25 años después. ¿Y cuál es ese diagnóstico? Más agravado, porque hay más gente, además. Sí, el agua no llega a todos. A quienes les llega de mala calidad, en su gran mayoría. Y para completar todo lo demás, es que los servicios no son sostenibles. Ninguna de las instituciones que prestan el servicio de agua potable y saneamiento en el Perú, incluido CEPAL, garantizan servicio en el futuro. No son capaces de asumir con sus recursos la ampliación o el crecimiento de la población, la expansión urbana. No son capaces de hacer inversiones para mejorar el servicio. A las justas están día a día. A las justas están día a día muchas. Hay otras que sobreviven. Están en una crisis tremenda, que no tienen para comprar nada, no tienen para pagar casi nada. Estuve hace poco en una EPS y no tenía para comprar el servidor que pueda almacenar su información, su data comercial. O sea, la realidad de las entidades prestadoras, la realidad de los servicios de saneamiento del Perú es una realidad complicada. Debemos reconocer, don Raúl, que algo se ha hecho en términos de cobertura, es decir, se ha hecho tanta obra, se ha gastado tanto dinero que sí, pues ahora, si comparamos con hace 25 años, hay un poco más de peruanos con el servicio en términos porcentuales, ¿cierto? Sin embargo, en términos de mejora de calidad de servicio y sostenibilidad no hemos avanzado nada. ¿Por qué? Porque lo único que nos hemos dedicado es a hacer obras y obras. Pareciera que el objetivo de un gobierno es hacer obras. Y el tema no es hacer obras. El objetivo del gobierno es utilizar las obras como un medio para lograr un fin. Y ese fin en tema de agua y saneamiento es darle más agua a la población, agua de calidad. Ahora, no vamos a dejar de hacer obras, porque tenemos que hacer obras para incorporar a aquellos peruanos que no tienen servicio, pero hay que hacer obras, inversiones eficientes, que nosotros estamos denominando así, a inversiones que primero cierran brechas, que empiezan a reducir el número de peruanos que no tienen servicio. Segundo, que mejoren el servicio donde realmente se requiere mejorar. Y tercero, que protejan el ambiente. El tratamiento de las aguas servidas es un tema también lamentable. O sea, necesitamos en realidad pues personal especializado. Totalmente, así es. Una institucionalidad y una organización eficiente, empresarial, etcétera. Correcto. ¿No es cierto? Así es, don Raúl. Dar un salto a la modernidad, en definitiva. Exactamente. Así como el presidente decía que era un Perú moderno, ese Perú moderno también requiere de empresas, entidades que brindan servicios de agua potable y saneamiento modernas. Y esa modernidad se expresa cuando es la gestión de estas empresas, primero es orientada al cliente, al ciudadano, al que va a dar el servicio. En segundo lugar, tienen que ser entidades autónomas. Lo que el agua y saneamiento en el Perú, que en su gran mayoría está atendido por las entidades prestadoras, está
descentralizado desde el año 91-92, de los primeros años del gobierno del presidente Fujimori, y de ahí a la fecha el servicio no ha mejorado. Y es entonces desde ese momento responsabilidad de los municipios. Entonces, cada Ministro, se nos dice que cuando usted llega a su puesto hayan 142 proyectos paralizados. Es una cifra aterradora. Y que en los 2 meses que usted lleva a cargo han destrabado 17, es decir, poco más del 10%. Cuéntenos, por favor, ¿cómo es posible que esos proyectos para dar agua a los peruanos queden trabados y haya que cambiar de gobierno para que se destrabe? ¿Cómo es posible esto que se nos dice? Don Fernando, es real. Nosotros encontramos 142 obras paralizadas y nos estamos refiriendo solo a obras que están financiadas con recursos que el gobierno central, el Ministerio de Vivienda, ha transferido. Pero la realidad es mayor todavía. Cuando uno visita las regiones, está en Cajamarca hace poco, y tenemos obras financiadas enteramente con recursos del gobierno regional, por ejemplo, paralizadas. Paralizadas porque, por ejemplo, el caso específico de Cajamarca, y Chota específicamente, está paralizada la obra, las redes construidas, instaladas, los buzones y todo para que la gente tenga su servicio de alcantarillado, pero no lo puede tener porque no hay donde construir la planta de tratamiento. ¿Qué pasó? Cuando hicieron el proyecto, no resolvieron el tema del terreno, después lo resolvieron, pero ya la población se acercó demasiado al lugar donde iba a ser el terreno, la planta de tratamiento de aguas residuales, entonces ya no pueden construir ahí, se van un poco más allá, mientras se resuelve ello, también la población se acercó más, y entonces la población dice, el gobierno regional dice, ya no puedo construir la planta de tratamiento, entonces el sistema no puede funcionar. ¿Cuántos millones están invertidos ahí, enterrados en el suelo? Un montón de recursos. Y viene y nos pregunta, ¿qué hacemos? Queremos cambiar la tecnología del tratamiento de las aguas servidas. Pongamos un sistema logos activados, que es un sistema muy bueno, nadie discute. Y lo primero que le pregunto, gobernador, ¿y quién administra el servicio allí? El alcalde. Y le digo, ¿y el municipio tiene la capacidad en recursos humanos, en equipos, la capacidad técnica para administrar una planta de logos activados? No la tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo resolvemos el tema? Esa es la situación del Perú. La situación del Perú es esa, así de complicada. O sea, hay obras paralizadas, sí, hay obras terminadas como esto a nivel de redes, pero que no pueden entrar a funcionar. Y ese es una constante en el país. Eso solo revela que hemos construido y construido y construido, como que si las obras por sí resolvieran los problemas. Las obras no resuelven los problemas si no son correctamente adecuadas. Pero sí hablan en términos de votos. Bueno, probablemente, pero en todo caso mi mirada de técnico es que, por eso lo central de nuestra propuesta en agua y saneamiento con el presidente Pedro Pablo, y eso es el primer tema que abordamos cuando me propuso ser ministro, es tenemos que hacer entidades prestadoras de servicios de saneamiento modernas, eficientes. Tenemos que darle capacidad. Pero si no hay obras, porque no entiendo muy bien la diferencia. Porque el agua, a menos que te la traiga una tubería, y el desagüe, a menos que se lo lleve el desagüe, no hay forma, no hay manera. No importa si tengo una compañera prestadora de servicios, si no tengo la instalación, no funciona. Eso acá en San Isidro, en Chumbivilcas o donde sea. Y hay un déficit de infraestructura muy grande en términos de agua y saneamiento, sobre todo en zonas rurales donde recién el Ministerio de Agricultura está empezando a proponer criaderos de agua para reservorios. Y eso también cuenta para el agua para consumo humano, que se toma la del río como venga y de la calidad que sea. No entiendo cómo un área como vivienda y construcción puede prescindir de las obras. A ver, Patricia, gracias. No se trata de prescindir, se trata de hacer, como dije hace un momento, obras eficientes. Aquellas que realmente incorporen peruanos al servicio, que mejoren el servicio y que además cuiden el ambiente. Lo que ha sucedido en el Perú, y aunque parezca difícil entender, Patricia, es que se ha construido una obra sobre otra. Y hace un momento mencionaba fuera de micrófonos el ejemplo de una localidad, y era específicamente Moquegua, es Samegua, está al costado de Moquegua, separados por un cauce. Hace 4 o 5 años recibió 25 millones de soles para mejorar los servicios de agua y saneamiento de su localidad. Hoy el gobierno regional está realizando un proyecto por 55 millones de soles para esa misma localidad. 6.000 habitantes, 7.000 habitantes. ¿Qué pasó? Los recursos que se fueron, esos primeros 25 millones, no fueron invertidos adecuadamente. Y eso es lo que sucede. Entonces no se trata de prescindir de las obras, se trata de hacer las obras que realmente se necesitan. Otro tema que uno recibe en el camino, en los viajes que va haciendo a provincias, muchos te hablan no de sus proyectos de agua y saneamiento, te dicen tengo mi megaproyecto.
Entonces llego a una ciudad y me hablan de un megaproyecto de 1.500 millones de soles. Cuando me pongo a revisar el detalle, hay un proyecto de 1.000 millones de soles. Cuando seguimos revisando, resulta que este proyecto de 1.000 millones de soles tiene considerado cambiar todas las tuberías de la ciudad. Entonces tampoco los problemas se resuelven de esa manera. Si vamos a empezar a cambiar todas las tuberías del país, y esto no funciona, y eso no es así, técnicamente eso no es sostenible. Y tenemos ejemplos. Vuelvo al sur, Hilo cambió el 100% de sus tuberías en la ciudad, 100%. El servicio sigue siendo el mismo de siempre. Y la ciudad de Moquegua está cometiendo el mismo error, bajo obras por impuestos, cambiando gran parte de las tuberías del centro de la ciudad. De verdad, disculpe que mi torpeza, pero si las filtraciones de agua se dan porque las tuberías están viejas y se rompen en Lima todos los días tuberías, tenemos que ir todos los días a ver que el agua se mete hasta la casa de la gente porque las tuberías están mal. Y usted me dice que las cambian y no sirve para nada. Entonces, entiendo que el servicio tiene que mejorar. Correcto. Pero la tubería también tiene que cambiarse. Me asusta este desprecio por la necesidad de cambio de infraestructura en un sector donde ya en todas partes es deficiente. Patricia, necesitamos cambiar lo que requiere cambiarse. Pero el cambiar tuberías masivamente, sacando un tubo y poniendo otro, eso no resuelve ningún problema. ¿Quién debería decir se necesitan tuberías nuevas? Los profesionales, el equipo técnico. ¿No hay profesionales en Hilo? El problema es que los profesionales no se dan el tiempo de revisar la oferta, la infraestructura existente y consideran que todo hay que cambiarlo y eso no resuelve las cosas. O sea, yo entiendo que puede haber negociado, y que alguien propone cambiar toda la tubería para hacer negocio, lo puedo entender. Pero esto, que lo decía un señor en un escritorio que ni siquiera hace un hueco para ver el estado de la tubería, o sea que Patricia, nadie ni siquiera cambia la tubería de su casa sin saber cuál es la situación real. Patricia, lamentablemente eso sucede. Bueno, y el control, el evitar las pérdidas de agua pasa por otro tipo de acciones, controles en las cantidades de agua que van por las tuberías, hay que medir cuánto de agua pasa, con qué presión está. Es un tema muy técnico, muy especializado, por eso es que las entidades prestadoras tienen que ser ahí volvemos al viejo dilema de si esto lo centralizamos y lo damos desde la estructura central, digamos, ¿no? Y dispensamos todos los servicios y lo hacemos adecuadamente. Y lo otro, que es la esperanza de poder descentralizar muchas de estas actividades y operaciones, porque finalmente de lo que se trata es de encontrar el recurso técnico en cada uno de los lugares, ¿no es cierto? No todo va a depender de Lima. Don Raúl, nosotros, y por convicción, creemos en la descentralización. Creemos que este país, si no se centraliza, no tiene futuro. Y el agua y saneamiento está descentralizado desde los años 91 y 92. No se trata de recentralizar, como alguien ha mencionado, tampoco se trata de vender las empresas, de privatizarlas. No ese es el tema. El camino es hacer las empresas eficientes. Siguen en los municipios, las entidades, hay un mecanismo que existe creado por la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento que posibilita la intervención del Ministerio de Vivienda de manera temporal para poder reflotar estas empresas. Las empresas están en su mayoría en este momento administrando la crisis. ¿Qué queremos en un periodo de 3, 4 años, 5 años? Poder reflotar estas empresas, ponerlas estabilizadas y que puedan avanzar su expansión. Pero esto pasa, por eso es que requerimos adecuación normativa, porque queremos que estas entidades alcancen un nivel de autonomía también. Un tema clave, y se los digo a los alcaldes cada vez que visito las regiones, es que mucha responsabilidad tienen ellos, los alcaldes, por la manipulación que realizan en el nombramiento de funcionarios, de profesionales, que no son pues especialistas. Sale un alcalde y ingresan otras personas que no conocen, vienen esos que están aprendiendo y viene el siguiente alcalde y estos se van, entonces ese tema se vuelve interminable. Bueno. Entonces hay dos temas claves, don Raúl. La autonomía, y me va a disculpar, tenemos que hacer una pausa con la hora, son las 9 en punto de la mañana. Ministro, pero evidentemente esta conversación es útil porque nos dice hasta qué punto tiene usted una tarea enorme por delante y que es sobre todo urgente y trascendente, así que les damos la mejor de las suertes en realidad. Muchas gracias, don Raúl, gracias Fernando, gracias Patricia por esta oportunidad. ¿Usted imaginaba
una situación como esta? Sí, yo tenía, ya como técnico ya... Sí, soy un profesional del sector, soy ingeniero sanitario, dedicado a esto y entonces ya sabía cómo estamos. Lo que sí me sorprendió fue que el Ministerio no tenga las cifras de cifras reales, confiables de cómo está realmente el servicio. La información oficial que nos dejan es que en términos de agua y saneamiento urbano, estamos en el 93% de población servida y en la parte rural 62%. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar cuál es el sustento de ese 93%, no lo encuentra. No lo encuentra y no, sí, simplemente estamos por debajo. La mentira estadística. Y cuando hablamos de la parte rural, la información solo se sustenta en una encuesta. Y bueno. El servicio no se mide por una encuesta, sino por los registros de quienes tienen el servicio, ¿no? Muchas gracias. La mejor de las suertes. Tema, Raúl, para la próxima vez, que es construcción. Hay una promesa ahí de 500.000 casas. Perfecto. Muchas gracias. La mejor de las suertes. 9:08 de la mañana, una pausa.